¿Cómo están, gente? En el video de hoy les voy a explicar cómo se utilizan los dos núcleos que tiene una Raspberry Pi Pico. Y pues como ya es de costumbre en este canal, vamos a dividir el video en dos partes, ¿listo? La parte teórica, explicaré todo lo que tiene que ver, o a grosso modo, lo que es las tareas multinúcleo. Tocaremos ciertos conceptos como qué son las tareas en paralelo, cuál es la diferencia entre un multinúcleo y utilizar multihilo, y cómo se comunica la Raspberry Pi Pico la información entre núcleos, ya que utiliza una memoria FIFO. Y en la parte práctica lo que haremos en este caso van a ser dos ejercicios. El primero muy sencillo para entender cómo se utilizan las librerías, entender cómo se llama, se enciende el segundo núcleo, toda esa cuestión. Todo esto por medio de la lectura de una de Carry. Pensé en el LOL, perdón. Vamos a hacer la lectura de una DC que va a encender y apagar un LED dependiendo de un límite de voltaje umbral. En esto la idea es que una haga una tarea y el otro núcleo haga la otra tarea. Con esto vamos a entender más o menos cómo funciona, cómo se utilizan las librerías que nos da Raspberry, cómo encender el segundo núcleo. Toda la parte va ahí, ¿listo? Pero también tenemos un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es lo mismo, solamente que vamos a agregar una condición más. Y es que uno de los núcleos va a mostrar en pantalla por medio del serial cuál es el voltaje que se está midiendo, ¿listo? Esto va a involucrar un poco de dificultad aunque no lo parezca, y siento que es muy importante que se tenga aclaración de esto, ya que esto casi no se habla, ¿listo? Y ya con todo esto sobre la mesa, comencemos. Antes de pasar al video como tal, creo que requisito, me gustaría que antes entendieran cómo se utiliza una DC y también cómo se utiliza la memoria HIP, ya que los vamos a utilizar para la parte práctica, ¿listo? Ya para ambos casos tengo un video dedicado a cada uno, entonces me gustaría que lo revisaran rápido y volvieran aquí para que tengan todo claro y entiendan todo lo que se va a hacer, ¿listo? Y ahora sin siendo más, comencemos. Ok, lo primero que debemos responder como tal es ¿qué es la programación multinúcleo? Entonces yo creo que debemos partir de lo más básico y entender qué es como tal un núcleo. Y con esto entender qué es el multinúcleo. Entonces, el multinúcleo se refiere como tal a una arquitectura física de una CPU en cual divide o compone de diferentes que nosotros llamamos núcleos, ¿listo? Que en inglés, si se conoce de esta manera igual, en español de manera coloquial, los cores, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, un núcleo es un core. Y todo esto integrado en el mismo chip físico, es decir, nosotros siempre tenemos un solo CPU que se divide en diferentes cores, ¿listo? Entonces nunca tenemos más de una CPU física en un computador, sería muy raro encontrarse eso. Y pues este tipo de práctica es muy utilizado en la vida diaria. Por ejemplo, estoy seguro que si estás mirando esto en un celular, estás utilizando diferentes núcleos, que yo sé que te lo dicen cuando te lo compran, por lo menos aquí en Colombia es como te tiene con 8 núcleos, a tanta velocidad uno no entiende nada. Pero ya entiendes que es como tal. Entonces cuando te dicen que vengan con 8 núcleos, se refiere a que tiene 8 cores que puede hacer tareas en paralelo, ¿listo? Y lo mismo pasa en los computadores. Si tú tienes un computador, no sé en cuál estarás mirando, de 2 núcleos, hasta donde yo recuerdo, entonces tienes 2 cores en ese computador, que dependiendo de la gama aumenta. Hay otros que tienen 8, otros que tienen 16 y así va aumentando el precio, ¿listo? Pero se entiende que el multinúcleo es esa práctica de arquitectura, que es tener diferentes cores para realizar diferentes tareas, ¿listo? Y no sobrecargar todos en un solo core, ¿sí? Es dividir esas tareas en mini tareas para que la haga cada uno de los cores, ¿listo? Básicamente es eso. Entonces, para aterrizar la idea, el multinúcleo es utilizar los diferentes cores físicos que puede llegar a tener una máquina, y estos cores están diseñados para hacer instrucciones o tareas que se le requiera. ¿Y por qué se utiliza mucho esta práctica o este tipo de desarrollo? Pues tiene sus beneficios y sus contras, pero los beneficios que nos trae primero es aprovechar bastante el hardware que se tiene. La segunda que también se ve es la velocidad de procesamiento, ya que puedes hacer diferentes cosas de manera simultánea. Entre otras, la comodidad, temperatura, diferentes cuestiones, tiene sus ventajas, ¿listo? Y por eso están usados, pero también tienen sus desventajas que luego vamos a tocar. Bueno, y tú me dirás, pero yo soy programador, yo no hago nada físico, no diseño CPUs. Entonces me preguntarás tú a mí, ¿esto en qué me afecta? Y es porque de este tipo de arquitectura nació una nueva práctica que es la de multinúcleo, o que también conocemos como realizar procesos en paralelo, que es básicamente destinar ciertas instrucciones a un core en específico. De tal manera que si tenemos muchos cores, a cada uno le podemos asignar una tarea, una tarea, una tarea, una tarea, ¿listo? Y cada una van a estar independientes, separadas dentro de lo que cabe, luego explicaré algunos casos, de tal manera que ninguna depende de la otra y las hace al mismo tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como tal, como tareas en paralelo o el uso de multinúcleos. Un ejemplo así habladito es, digamos, tengamos 2 cores, ¿listo? Tienes una CPU que tiene 2 cores.
Una la puedes destinar para mandar información a un servidor y la otra va a coger esa información y te la va a mostrar de manera visual, sea una pantalla, lo que sea, ¿listo? Entonces uno coge, tiene esa comunicación, carga y descarga, y la otra coge esa información y la va mostrando en tiempo real. Si por alguna extraña razón alguna de las dos se cuelga, no debería importar porque la otra va a seguir haciendo sus tareas. Y como te decía, también tiene sus desventajas, no todo lo que brilla solo. Lo primero que tienes que entender es que estos tipos de programas suelen ser más complejos, ¿listo? Ya que tenemos problemas más avanzados como la sincronización, en qué momento leer la información. Si este core está escribiendo y este core la va a leer, hay que se hace, se tiene que tener un tiempo de gestión de sincronización. Y eso ya entra en conceptos más avanzados, ¿listo? También hablamos de integridad de los datos en el caso anterior. Si, digamos lo que te digo, uno está escribiendo y el otro está leyendo, ¿qué va a pasar? Se va a corromper la información, vamos a leer un dato erróneo, todo eso como programadores tenemos que empezar a considerar. Y pues entenderás que esto hace que la programación en paralelo sea mucho más compleja que la secuencial, ¿listo? Y esto es un factor que tienes que tener en cuenta. Lo segundo que tienes que saber es que no necesariamente en todos los casos el multicore es la solución a tus problemas, porque hay casos en que la secuencial es más óptima, más rápida que utilizar tareas en paralelo. Por ejemplo, volviendo al caso de la información, supongamos que un core está haciendo cálculos matemáticos súper pesados que se demora mucho tiempo y tienes este otro core que solamente espera que te den el dato, que este core lo procese y haga todas sus tareas, guarde el dato y este solamente lo recibe y lo saca y lo muestra en pantalla, por ejemplo. Un core está muy cargado, el otro no hace nada. Y aquí hablamos del tema de sincronización. Nosotros como programadores seguramente le habremos dicho, core, tú no vas a hacer nada hasta que lea el dato. Y pues te va a quedar este core esperándolo hasta que este termine sus tareas. En ese caso no estás aprovechando el hardware, no estás haciendo optimización porque estás ralentizando el proceso. Porque mientras que uno está muy cargado haciendo cosas, el otro está esperando que su compañero termine las tareas. No tiene sentido. O sea, es más fácil incluso solamente hacerlo todo en un solo core y que sea de manera secuencial y destinas este core a otra cosa. Ese también pasa y es muy común, entonces también tienes que tener en cuenta que la optimización es importante en este tipo de prácticas y no siempre la solución es utilizar tareas en paralelo, ¿listo? Y se dice fácil, pero realmente esto es un dolor de cabeza para los programadores. Hay detrás una ciencia de computación para entender sincronización. Créeme que es un tema muy importante esto y es importante que lo tengas claro. Otro tema que también se habla, y esto es específicamente ya sea para la Raspberry Pi o para IoT, que en computadores de pronto no pasa, y es el tema de la alimentación, la energía. Tú al tener un segundo core vas a requerir más energía para alimentar pues, la CPU como tal. Normalmente por eso está como dormido o desactivado este core, a no ser que tú lo actives en tu programa, si lo necesitas. Y pues tú dirás, no, pues lo tengo conectado pues a una fuente. Pero hay casos en que tú tienes una batería, por ejemplo. Entonces ya llega a ser un tema bastante importante. La utilización de energía o no malgastar energía innecesariamente. Y por último, y esto ya es en general, es que tenemos un arma de doble filo. Te había dicho que una de sus ventajas es que aprovecha muy bien el hardware de la máquina, los recursos de la memoria. Pero ahora viene el contra y es que necesitamos mayor recursos que haciéndolo con un solo núcleo o con este tipo de prácticas. Porque ahora existen dos cores que van a necesitar más memoria, van a necesitar más caché, su velocidad de procesamiento, temperatura, o sea, tenemos que también tener en cuenta eso. Normalmente eso ya está como cubierto porque el fabricante pensó en todo eso, pero hay casos en que de pronto por el ambiente en que tú lo vas a implementar, necesitas saber esto, ¿listo? Y pues esto es básicamente como los pros y los contras de utilizar el multinúcleo en general. También aplica para la Raspberry Pi Pico, también aplica para un computador, aplica para todo. Hasta aquí. Y ahora, otra cosa que me parece importante es, por favor, no confundir multinúcleo, paralelismo, con multitrading o multihilos, ¿listo? Son dos cosas diferentes. Una es una práctica física del hardware, que es el multinúcleo, que es tener diferentes núcleos para hacer diferentes tareas. El multihilo es una práctica de software. Lo que se hace básicamente es, digamos, tenemos un programa en software de lo que sea implementado y es una manera que se inventó para hacer tareas, entre comillas, en simultáneo. Lo que hace es el sistema operativo gestionar las instrucciones. Por ejemplo, tú solo tienes un solo core, un solo núcleo. Entonces ese núcleo, no sé, en un momento está actualizando la pantalla, pero tienes que enviar información. Entonces el sistema operativo para esas instrucciones de pantalla y hace las tareas de enviar información. Para esa parte hasta donde la dejó y continúa donde la dejó en el otro lado y así. Nunca lo hace en simultáneo, ¿listo? Entonces yo entiendo que de pronto puede confundirse, se puede entender que son diferentes y no se tienen que relacionar una con la otra.
Listo, ya creo que tenemos toda la teoría necesaria para poder utilizar un multicore, pero falta un detalle más. Y para entender este detalle, ahora sí nos vamos a meter con la Raspberry Pi Pico, ¿listo? Todo lo anteriormente dicho aplica en general, pero ahora sí vamos a hacer algo teórico específico que necesitamos saber para entender a profundidad cómo funciona la Raspberry Pi Pico, sus multicore. Entonces, para esto vamos a hacer uso del datasheet. Lo puedes buscar por internet, pero lo voy a decir solamente las partes que nos interesan. Entonces, primeramente, el datasheet de una Raspberry Pi Pico nos dice que el procesador es un RP2040 y dentro de sus especificaciones, de tantas de las que tiene, nos interesa la siguiente. Entonces, la primera, dice que el procesador tiene 2 cores, ¿listo? Arquitectura ARM V6M, pero me interesa que se queden con los 2 cores, ¿listo? Segundo, dice explícitamente, no soportamos el multihilo o el multithread. Entonces ya podemos descartar utilizar multihilos con una Raspberry Pi Pico. Se puede hacer, según he indagado un poco más, pero de entrada Raspberry Pi nos dice, no te lo recomiendo, nosotros no nos hacemos responsables, no tenemos librería, nada, no lo hagas si lo puedes evitar. Y la tercera que no hemos tocado y que es importante que se sepa, dice que cuenta con 2 memorias FIFO de 32 bytes, ¿listo? Y aquí va el punto, ustedes dirán, pero ¿qué es una memoria FIFO? Entonces, es un tipo de memoria que les voy a explicar a continuación con un tablero, ¿listo? Entonces, vamos allá. Entonces, para entender cómo funciona o a lo que quiero llegar, primero tenemos que entender qué es tal cual el principio de una memoria FIFO, ¿listo? FIFO viene de la abreviación en inglés de First In, First Out, lo que quiere decir que el primero que entra es el primero que sale, ¿listo? Vamos a utilizar un ejemplo práctico para que entiendan cómo funciona la idea. Entonces, supongamos que tenemos aquí una fila, esto es una fila de personas que quieren comprar un ticket. El ticket pues está aquí, ¿listo? Es esta partecita. Entonces, ¿cómo funciona una fila? Suponiendo que nadie se cola, pero pues eso no pasa en Bogotá. El primero que llegó, que es este señor de acá, luego va a llegar otro, el segundo, el tercero y el cuarto, en fila así sucesivamente, los que sean necesarios. Pero siempre el primero que llegó es el primero que compra el ticket. Entonces, esta personita de aquí va a ser el primero en comprar el ticket, ¿listo? Y apenas lo compra, se va. Entonces, digamos que esta persona desapareció. Ahora, ¿quién sigue? El segundo. La segunda persona, ahora él va a comprar el ticket. Ahora, lo compró y se fue. ¿Listo? Si se dan cuenta, una memoria FIFO es como una fila. Entonces, así funciona tal cual la memoria FIFO. El first in, el primero que entró, que fue este señor, es el primero que se va. Porque así funciona esto. Entonces, este se va y ahora sigue el segundo. El segundo llegó, entró, compró el ticket, se fue. Y así sucesivamente, ¿listo? Eso es lo que quiere decir. El primero que entra es el primero que sale. Este principio como tal también se usa en programación, en software, entonces es bueno que también lo tengan en cuenta. Si quieren indagar más, está su contraparte, que es la memoria LIFO, pero no va al caso, solamente lo dejo como tarea didáctica. Entonces, a esto quiero llegar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice tal cual la Raspberry Pi Pico? Nos dice, tengo 2 memorias FIFO, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí, que es la que se encarga de comunicar el core 0 con el core 1. Entonces, el primero va del core 0 al core 1 y el segundo le devuelve la información del core 1 al core 0, ¿listo? Estas son de 32 bits, entonces es lo máximo que puede ir almacenando, como 32 bits es la cola máxima que puede tener, ¿listo? Supongamos que en un ejemplo vamos a mandar una secuencia 1, 2, 3. Entonces, el core 0 tiene que mandarle la información al core 1 para que la procese. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a usar estos canales FIFO y es lo que va a enviar. Entonces, el primero que vamos a enviar es el 1, luego el 2 en cola y luego el 3 en cola. Entonces, el 1 es el primero que llega, 1, y este almacena. Y se borra del canal como tal. Ahora vamos con el 2. El 2 es enviado, 2, y el core 1 coge ese dato y lo almacena. Y terminamos de la misma manera con el 3. Hay manera de que este orden cambie si yo mande 1, 2 y 3. Y por el canal, hay una manera que no sé, que coja 2, 3, 1, no, porque va en contra del concepto de la memoria FIFO, ¿listo? Como dijimos, el primero que entra es el primero que se va. Y así sucesivamente, ¿listo? Y no sé, procesé, hice cosas y yo saqué 6, 7, 8, lo mismo. Este va a recibir 6, 7 y 8 en orden y lo guardamos, 6, 7 y 8. Entonces, así es como funciona dentro de lo que cabe, porque les voy a mostrar después un ejemplito curioso, bastante interesante. Cómo se comunica el core 0 con el core 1 y el core 1 con el core 0, ¿listo? Vamos a usar estas memorias FIFO
Y en código se van a dar cuenta, para explicar unas funciones que tenemos ahí en la API de la Raspberry Pi Pico para el multicore. Y esta es la manera en que vamos a pasarnos información de un lado a otro y del otro al otro, ¿listo? Esto es el concepto. Si tienen dudas, busquen como tal que es una memoria FIFO, de pronto lo explican de una mejor manera, pero el concepto es sencillo, o sea, piensa en una fila. El primero que llegó es el primero que atienden y es el primero que se larga, siempre es así, entonces míralo así, ¿listo? Entonces ahora sí, yo creo que tenemos todas las herramientas necesarias para entender el código en una Raspberry Pi Pico con el multicore, ¿listo? Entonces nos vemos. Bueno, como les venía diciendo, vamos a mostrar dos ejemplos. Este sería el primer ejercicio o ejemplo que estudiaremos para entender las cosas básicas que se puede hacer en un multicore, ¿listo? Específicamente para la Raspberry Pi Pico 2, pero aplica para la Pico 1, ¿listo? Entonces tenemos el código fuente. Esto básicamente es para leer datos de entrada y salida, o sea, bueno, esto básicamente inicializa todo, no tiene nada del otro mundo, casi siempre se coloca. GPIO init y setdir. Como vamos a encender y apagar un LED, pues inicializamos como la parte IO de la Raspberry para habilitar los canales de entradas y salidas. Aquí le estamos diciendo que en el pin digital número 15, el GPIO 15, por favor colóquelo como salida. Entonces ahora programamos esa parte como salida para habilitar que la prendida y la apagada del LED. Ahora vamos a lo que nos interesa. Multicore Launch Core 1. Lo que aquí vamos a hacer es que por defecto el Core 1 está apagado siempre, a no ser que nosotros con esta función que nos da la API Raspberry Pi lo encendamos. Lo que estamos haciendo aquí es decirle como enciende el Core 1 y por favor corre o que haga la función que esté acá. Entonces declaramos aquí una función. ¿Qué función vamos a hacer? Esta, pero ya ahorita la explicamos un poquito más. Pero lo que yo quiero que se queden es eso. A partir de este punto, el core 1 se activó y ya tiene una instrucción que tiene que hacer, que es lo que diga la func core 1. ¿Listo? Y ahora creamos un while que va a mantener en ejecución este pedacito de bloque de código. Aquí hay un detalle importante y es bueno que lo tengan en cuenta. Si por alguna extraña razón, o digamos nosotros no colocamos el while o el while se termina por alguna razón, va a proceder a terminar pues la ejecución del main. Si se acaba el main, por default, sí o sí, también va para la ejecución de esta función, ¿listo? O sea, tenemos que siempre garantizar que el main jamás se vaya a acabar. Entonces dejamos esto en true y dejamos aquí un bucle de que siempre el main va a estar corriendo, ¿listo? Si no, pues también se va a acabar la otra función. Ahora aquí pasa un poco lo mismo. Si el core se acaba, digamos yo no tengo este while o por alguna extraña razón se terminó su ejecución, pues la función va a llegar a su última parte, retornará. No se va a acabar el programa mientras que el main siga haciendo algo, pero ya ese core se vuelve a apagar y ya no lo volvemos a usar, ¿listo? A no ser que lo volvamos a llamar. Entonces, para que tengan en cuenta eso, entonces tienen que siempre estar garantizando de que van a estar haciendo una tarea repetitiva si no quieren que se acabe como tal la ejecución. Entonces, listo, ya dicho eso, ahora sí vamos a entrar en el while. Pero primero vamos a explicar esta función rápida. Como yo les había dicho, un core se va a encargar, en este caso el core 1, de hacer la lectura de la información de un potenciómetro con una ADC y el otro simplemente lo va a recibir y va a prender y apagar un LED. Entonces empecemos con el core 1, que es el que más tiene como información. Entonces vamos a empezar con func core 1, que es lo que más tiene cosas. Dijimos que un core, que en este caso para nosotros va a ser el core 1, va a encargarse de leer el ADC y posteriormente mandar la información o decirle al core 0, hey, pasamos el umbral, enciende, no lo pasamos, apaga, ¿listo? Entonces, esta parte es la inicialización y toda la cuestión de utilizar el ADC. No voy a entrar en detalle porque ya tengo un video explicando qué es un ADC, cómo se usa la teoría y que la práctica con una Raspberry Pi Pico, entender qué es, por ejemplo, esta conversión, etc. Entonces, si quieren más información, vayan y chequen ese video. Pero voy a nombrarlo de manera rápida. Básicamente inicializamos el ADC, decidimos cuál va a ser el pin como de lectura de ADC. Entonces deshabilita las funciones que tienen que ver con digitales y solo lo deja como ADC, lo deja apartado así, que en este caso es el 26. Seleccionamos el canal de lectura, que es el canal 0, que corresponde al 26. Y bueno, la conversión, etcétera, etcétera. Lo repito, todo eso lo tengo en un video. Si quieren más información, chequen ese video. Y definimos un voltaje umbral. En este caso va a ser 1.5 voltios. Cada que pasemos ese 1.5 voltios, se va a encender el LED y si no, se va a apagar. ¿Listo? Entonces con esto lo definimos.
Ahora hacemos la lectura, hacemos la conversión para tener el voltaje que se está leyendo. Y esto es lo que nos interesa. Si el voltaje es mayor a 1.5, va a encender el LED. Entonces, ¿cómo le encendemos el LED o cómo le vamos a decir al Corsero que tiene que encender el LED? Por medio de esta función. Esta función es importante y al inicio es un poco dolor de cabeza si no leíste la documentación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Multicore FIFO Push Blocking. Multicore FIFO Push, esta parte nos dice que va a coger ese dato que nosotros enviemos, que en este caso es un 1, lo va a enviar por la FIFO al Corsero. Push, ¿listo? Lo va a enviar. Pero ahora va un detalle, blocking. ¿Qué significa blocking? Cuando nosotros utilizamos esta función, lo que le estamos diciendo, hey, vas a llegar a esta parte del código y no vas a seguir hasta que tú envíes o me garantices que enviaste ese dato. Por alguna extraña razón, el canal se saturó, son 32 bytes y lo saturaste de algo, ¿listo? No sé. Y este es el byte número, no sé, 33, 34. No lo va a enviar. Se va a quedar el código esperando a que se garantice que pudiste enviar ese dato al Corsero. Entonces aquí en cierta manera se va a detener. El código va a entrar ahí en un stop hasta que se envíe. Listo, lo enviamos. Él lo envió, ahora sí continuamos con las tareas. Llegamos a este Sleep MS500, que es medio segundo de descanso. Y volvemos al inicio y así repetimos la tarea. Lo mismo pasa acá, si en caso tal de que no se pase ese umbral, lo mismo. Vamos a mandar el dato por el FIFO y lo vamos a bloquear para garantizar de que sí o sí no vas a continuar hasta que tú me envíes ese dato, ¿listo? Entonces esto es importante. Ahora, vamos a venir a esta parte del código. Lo primero que vamos a tener es esto. Multicore FIFO POP, POP de recibir, con push mandamos, con POP recibimos. Y blocking, lo mismo. Supongamos que tú tienes vacía el FIFO, no hay un solo dato, y llegas acá. Él no va a continuar hasta que lea un dato. O sea, esto es un stop. Lo que le estamos diciendo es como una especie, yo les he dicho que había sincronización entre cores. Esta es la manera en que ellos nos dan para sincronizar. Entonces le estamos diciendo, tú no vas a hacer las cosas hasta que no recibas un dato. Entonces si por alguna extraña razón este dejó enviar datos, el de aquí abajo, no sé, algo pasó, este jamás va a continuar. ¿Listo? Se va a bloquear y va a quedar ahí. Entonces, para que tengan en cuenta este blocking, que significa, tú no vas a hacer algo hasta que recibas ese dato y me garantices de que lo recibiste. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa esto. Ahora, si miramos un poco a la documentación, pues va a decir eso, se va a bloquear hasta que reciba un dato, o no es necesario que tengas que usar este tipo de funciones. Te dicen, o, por ejemplo, puedes hacer un multicore FIFO revalid, que lo que te dice es como checa si puedes leer el canal si no quieres bloquearlo. Entonces de esta manera checas si hay un dato, lo lees, si no, continúas. También hay otras formas, lo mismo aplica para el push, o sea, estas funciones son como muy parecidas o las hicieron muy iguales. Lo mismo pasa para el push y también existe este que es pop timeout us, o sea, solamente espera por cierto tiempo, si no continúa. Y así, mira, el push también hace lo mismo. Lo mismo, FIFO revalid, el white barrate, te dice que ya hay un dato listo para leer. O sea, si no quieres bloquearlo por alguna razón, está bien, te dan opciones. Tendrías que indagar un poquito más, pero comúnmente bloqueamos para el tema de sincronización y que no se lea un dato erróneo, ¿listo? Entonces, todo bien por ahí. Existen también las opciones, tendrías que leer la documentación, pero no es necesario, o si no quieres usar este tipo de sincronización, te dan herramientas para inventar otras cosas. Entonces, volviendo al tema, llegamos acá, él va a esperar hasta que el otro core le envíe un dato, que lo envía cada 500 milisegundos. Supongamos que recibió un dato, lo guardamos en data y hacemos la respectiva lectura para que prenda o apague el LED, ¿listo? Y esperamos un minuto. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ahora, ahora compilamos y probamos que funcione. Para mostrar que funciona y se explica, entonces lo que hicimos aquí fue vamos a coger un potenciómetro que está ahí como DC y vamos a variar su voltaje. Como dije, si pasa de un cierto voltaje, el LED que está en el pin 15 debería encender. Que un core hace una tarea y el otro core hace la otra tarea. Es como un Hello World para nosotros en este momento, ¿listo? Entonces ahí está. Esto, ahora vamos con el paso 2, que viene lo interesante, y es que ahora vamos a mirar cuánto voltaje está leyendo.
y lo vamos a pasar de un core al otro, ¿listo? Entonces, Listo, ahora vamos a hacer la segunda parte. Esta parte es muy parecida a la primera. Lo único que vamos a hacer ahora es leer un dato de un core, que es el core 1, que es el que tiene la información de lectura del voltaje, al core 0, y es el que nos va a mostrar en pantalla cuando estamos leyendo, ¿listo? Entonces, vamos a hacer eso. El código es lo mismo. O sea, no voy a entrar en detalles. Ya había explicado qué es esto, ya había explicado cómo qué es este core, esta función, qué es esta función, ¿listo? Pero vamos a venir acá. Aquí es lo chimba, lo interesante, lo que realmente necesitamos, ¿listo? Entonces, vamos a venir acá. Y tú me dirás, pues fácil, o sea, cojamos esta lectura, tan, esta conversión de resultado y pasémosla acá, tan, y ya. O sea, tú me dirás eso y yo te diré, no puedes. Tú dirás, pero ¿por qué no puedo? Porque el resulta pasa acontece que las FIFO solamente funcionan o simplemente registran este tipo de valores. Un IN32, que si mal no estoy, a ver, miramos cuánto es eso. Puede pasar un IN32, que si revisamos es un int, o sea, un signal long. Entonces aquí viene el punto y se dirán, ¿qué? ¿Yo no puedo pasar charts? No, no puedes pasar charts. ¿Yo no puedo pasar floats? No, que en nuestro caso no, no puedes pasar floats. Solo puedes pasar números enteros y tampoco puedes pasar negativos porque es un signal, o sea, un sin signo. O sea, estamos muy limitados. Entonces, aquí viene el problema y por eso les decía que esto era más interesante de lo que aparentaba ser. Entonces tú dirás, entonces ¿qué hago? Si no puedo usar nada de esos. Entonces yo te digo que si tú, como yo sé que has estado mirando mis videos, sabrás que tengo un video de la memoria heap. Sabrás que te dije que en esa memoria, y este es el detalle, se puede compartir información de un thread al otro o de un core a otro si lo necesitamos. Entonces, si no lo has visto, no importa, te lo dejo aquí anclado, es un video muy interesante, la verdad me encanta mucho el tema de las memorias y explico todo a detalle. Pero, como somos unos maestros en C, vamos a utilizar este tipo de memoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar un matplotlib, ¿listo? Lo segundo que vamos a hacer es crear un puntero. Ahora, ¿no sabes qué es una variable puntero? No importa, te tengo también el video de qué es una variable puntero, entonces también chécalo si quieres entrar a detalle. Entonces creamos una variable puntero global. Listo, la vamos a igualar a nulo. Ahora, esta nueva variable la vamos a pasar aquí. Bueno, si esto es una condicional, si esto está en null, pues es que no hay ningún dato, entonces continúa la ejecución y así. Aquí. Este es el que nos importa. Ahora el resultado, que antes era simplemente un float, ahora el resultado es la misma variable global que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, hey, créame repito, esto está en detalle en mi video de heap, entonces lo voy a pasar por encima, ¿listo? Créame una variable o un espacio de memoria, es lo que está buscando en el heap, del tamaño de un float, ¿listo? Que en este caso son 4 bits, creo que si mal no estoy. Y me vas a retornar esa dirección de memoria que creaste en el heap. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a interpretar como un puntero float y lo vamos a guardar en la variable resultado, que es un puntero. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Y ahora este es el detalle. Ahora, volvemos aquí. Vamos a decir, si este resultado es mayor al valor umbral, que es 1.5, esto vas a mandar un 1 y un 0. Vamos a mantener eso, ¿listo? Con esto vamos a hacer la sincronización, porque si recuerdan, aquí es para hasta que nos envíe la información. Entonces de esta manera garantizamos que ya hubo una escritura que la hizo acá, y con este vamos a habilitar para que ahora haya la lectura y no se solape una con la otra, ¿listo? Entonces lo mismo, vamos a encender, apagar el LED, ¿listo? No hay lío, no hay problema aquí. Ahora vamos a imprimir el voltaje leído de resultado. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque está en la memoria heap 1 y porque la puntero es global. ¿Listo? Entonces, lo que yo sea que yo haga acá en esta memoria, en este variable puntero global, va a verse reflejado en todos los dos núcleos en este caso. ¿Por qué? Porque lo creé en el heap. El heap es público, como por decirlo de alguna manera. Entonces, a pesar de que el que está escribiendo está aquí en el core, en el función core 1, el main, que es el core 0, lo puede leer.
Entonces, de esta manera nos pasamos floats, nos pasamos chart, nos pasamos variables negativas, nos pasamos de todo y solamente vamos a dejar esta función como semáforo. Como decir, ya leíste, no puedes leer, ¿listo? Y ya, entonces este resultado que está aquí va a ser el resultado que yo haya escrito acá. Siempre, 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 ¿listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos pasarnos información no usando la FIFO, pero sí usando la memoria RAM que tiene la Raspberry Pi Pico, ¿listo? Podemos decirle a un core que revise la información en un lado que el otro core escribió, ¿listo? Entonces, repito, ¿esto cómo lo hice? Por medio de 3 herramientas importantes, bueno, 4, pero 3 en esencial. La número 1, variables puntero, ¿listo? Necesito aprender a usar variables puntero, tengo video explicándolo, ¿listo? Tranquilos, cubierto por ese lado. La número 2, el que sea global o que de alguna manera pueda que los dos cores la vean, esa variable puntero. Que en este caso pues la coloqué global para que tanto el main como la función core1 la vean, ¿listo? Número 3, el matlock. Aprendimos a usar la memoria heap, sabemos usar una memoria heap, yo sé que tú sabes porque viste mi video, entonces sabes cómo funciona y que permite hacer este tipo de jugadas, como por decirlo de alguna manera. Y la número 4, utilizamos solamente el multicore FIFO push blocking como semáforo, ¿listo? Entonces ese es el detalle que quería que vieran. Vieron que no era tan sencillo, vieron que no era simplemente coger y pasarnos un dato de un lado a otro, no. Necesitamos ser más creativos y necesitamos más conocimiento en C para poder utilizar este tipo de memorias. Entonces vamos a hacerlo en video y para que vean que todo lo que digo es verdad. Y como les quería mostrar, ya finalmente tenemos aquí el voltaje leído es D y tenemos el número como tal, el resultado. Entonces es lo que estamos viendo en la consola de Arduino que usamos pues, simplemente para utilizar como consola serial y no tener que instalar nada raro. Y tenemos el voltaje final. Ahora, si yo cambio el potenciómetro, ven que va cambiando y ahí cambió. Recuerden que 1.5 es el voltaje umbral. Entonces si lo pasamos a 1.3, 1.4 no coge. Y si lo movemos más allá, ilumina. Aquí el punto está, como les dije, en que nos pasamos la información de un core a otro, ¿listo? O sea, y como pudieron ver, es sencillo si sabes lo que estás haciendo. Entonces, ya con esto terminamos el video. Espero les haya gustado, les haya servido.